dónde va a salir ese aumento? Va a tener que salir, obviamente, de subir precios, lo cual va a afectar a los consumidores, o en su defecto, en la reducción de los costos. Vamos a conversar ahora sobre el sueldo mínimo. El sueldo mínimo se incrementó o se va a incrementar para el próximo año a 1.130 soles, es decir, 125 soles más de lo que ya estaba. Había sido aumentado en mayo del año 2022 por el presidente Pedro Castillo, así que ahora la presidenta Dina Boluarte lo va a aumentar. Han salido muchos críticos a decir que es un tema populista, que es un tema electorero, que es un tema que no se ha evaluado, pero necesitamos pues conversarlo con expertos para saber cuál es el trasfondo de este aumento en el sueldo mínimo, que también se llama la remuneración mínima vital, ¿no? Hemos invitado para eso a Daniel Hermosa. Él es director de MIPES Unidas. Señor Hermosa, buenas noches. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por la oportunidad de poder comentar sobre este tema. Bien, este aumento en el sueldo mínimo obedece a temas políticos, obedece a temas electorales, no se ha estudiado como es debido, o es algo que tiene que darse ya producto del paso del tiempo entre el último incremento y este, porque además ha habido un incremento en el costo de vida. ¿A qué obedece este último anuncio de aumento de la remuneración mínima vital? Bueno, mira, obviamente ha sido una subida de parte del gobierno. No ha habido un acuerdo en el Consejo Nacional de Trabajo donde los trabajadores y los empleadores se ponían de acuerdo para que este sueldo mínimo se repuso. Y al ser solamente voluntad del Ejecutivo, en este caso de la Presidenta de la República, obviamente se convierte en un acto político, no es un acto técnico, ni forma parte de un consenso. Pero en el fondo creo que es necesaria la subida de... Pero debió haber un marco... Sí, señor Hermosa, por favor vamos a tenerlo nuevamente en breves segundos porque es necesario mejorar el audio, ya que es un tema muy importante. El tema del sueldo mínimo vital o remuneración mínima vital es un tema muy importante porque afecta a un grupo de la población, que es un grupo mínimo, porque es el grupo que se encuentra formalmente trabajando, pero en general va a ser un indicador también para todas las personas que reciben el sueldo mínimo en sus trabajos. Así sea una persona que no está dentro de la formalidad, que no tiene seguro, que no está adecuadamente empleado y cobra el sueldo mínimo, inmediatamente su empleador va a tener también, después de una negociación y de repente de algún tema de presión que puedan hacer los trabajadores, va a tener que aumentarse los sueldos en general de las personas, por lo menos alcanzando el sueldo mínimo. Bien, señor Hermosa. Ya, ahora sí. Bien. ¿Me escucha bien? Lo escuchamos ahora. Por favor, ya, continúe. Bueno, me decía usted que no había habido un acuerdo en el Consejo Nacional del Trabajo, ¿correcto? Así es, efectivamente. Al no haber un acuerdo en el Consejo Nacional del Trabajo, el hecho de que el gobierno haya subido el mínimo vital con una decisión, digamos, del Ejecutivo, obviamente lo convierte en un acto político, no es parte de un consenso o de una evaluación 100% técnica. Pero también hay que reconocer que era necesario la subida del mínimo vital toda vez que los trabajadores han perdido la capacidad de consumo debido a la crisis del año pasado, del 23, y obviamente a una reactivación muy lenta de la economía que estamos viviendo a la fecha. El problema es que el gobierno no ha estructurado medidas que ayuden a que este mínimo vital no impacte en las MIPES. Mira, si tú sacas la cuenta de cuánto significa en dinero, no solamente por MIPE, claro, por MIPE son 105 soles, pero si tú multiplicas por el 500.000 de trabajadores que tienen esta remuneración mínima vital según cifras del Ministerio de Trabajo, estás hablando de 50 millones de soles mensuales
multiplicado por los 14 sueldos aproximadamente, estás hablando de 700 millones de soles que los empresarios que tienen trabajadores con remuneración mínima van a tener que generar para poder pagar este aumento de planilla. Ahora, ¿por dónde va a salir ese aumento? Va a tener que salir, obviamente, de subir precios, lo cual va a afectar a los consumidores, o en su defecto, en la reducción de los costos. Y reducción de los costos, muchas veces, lamentablemente, es reducción de personal. Y lo más grave, Jorge, lo más grave, es que no vamos a poder tener una contratación para por lo menos el primer trimestre del próximo año. Las MIPES no van a estar en condiciones, las formales estoy hablando, de contratar trabajadores nuevos. Y eso también es muy delicado porque recuerda que tenemos una deuda con los jóvenes del país que no hemos podido lograr construir el 1.000.000 de puestos de trabajo desde el 2020 a la fecha. Por eso es que ha habido tanta migración, ¿cierto? Se han ido cientos de miles de jóvenes se han ido al extranjero a buscar oportunidades. Correcto, pero a ver, veámoslo un poco desde el punto de vista del trabajador. Yo entiendo la posición del empresario, la posición del microempresario. Ya los directivos de gremios como Confiep y otros se han manifestado en varios medios de comunicación y sobre la posición de ellos vamos a hablar. Pero hablemos de la posición del trabajador. El trabajador venía percibiendo un ingreso, ha visto cómo en sus manos ese ingreso se ha colado entre los dedos cual agua y salía a la calle y no encontraba cómo comprar la misma cantidad de productos con lo que ganaba. Ahora, ese trabajador formal que va a recibir ese sueldo mínimo va a poder comprar algo más. Por supuesto que esto es como una bola de nieve que también comprando más se aumentan los precios, naturalmente. Pero ya ha pasado bastante tiempo con el sueldo, digamos, que había de 1.005 soles, si no me equivoco. Ya pasó suficiente tiempo, 1.025 soles. Ya pasó suficiente tiempo como para que el empresario que lo pagaba también haya, digamos, acomodado sus costos, acomodado sus precios para poder continuar trabajando. Si no, la pregunta sería, ¿hasta cuándo podíamos continuar con el anterior sueldo mínimo? Bueno, a ver, como te dije al inicio de la conversación, nosotros estamos totalmente de acuerdo en que era necesaria la subida del mínimo vital. Pudimos haber optado por la forma escalonada, ¿cierto? Como lo está haciendo Argentina, ¿no? O utilizar algún tipo de mecanismo de subsidio como lo ha hecho Chile, ¿ya? Pero el Estado es preocupado también por la situación de las empresas, ¿cierto? Es cierto lo que tú dices, que en los últimos 3 años las empresas se han ido acomodando para tratar de sobrellevar las crisis que se nos han venido una tras otra. La última que tenemos, que es una bastante delicada, es la crisis de la inseguridad ciudadana, que ha demandado una inversión muy fuerte de parte de todos los empresarios para poder darle seguridad a sus clientes. Recuerda que la inseguridad ciudadana, uno de los resultados, es que la gente no está yendo a los locales a consumir, no está yendo a restaurantes porque tiene miedo de que puede encontrarse con algún problema de la delincuencia, o inclusive a una bodega o a una farmacia. Entonces, tenemos un grave problema que nosotros lo estamos afrontando con los recursos de la empresa. Entonces, en este momento nos vemos agobiados por un montón de factores. Otro de ellos es el poco acceso al crédito. Y eso, en consecuencia, nos obliga a muchos a entrar al crédito gota a gota, lamentablemente. Pero si tenemos una circunstancia que nos está rodeando, que es muy complicada para darle sostenibilidad a la empresa, ¿no? Es obvio que el incremento del mínimo vital, no digo que va a quebrar empresas, eso es falso, no va a quebrar absolutamente a ninguna empresa, no van a desaparecer las empresas. Lo único que creo yo, y creo que por los resultados de las encuestas que hemos hecho, que lo que va a pasar es que va a desmotivar la contratación de nuevos trabajadores. Ese es el resultado, ¿cierto? Y por supuesto, nos va a hacer menos competitivos. Los informales, los que venden ropa sin factura, que no tienen RUC, que tienen probablemente derecho a hacerlo porque el Estado no está haciendo, ni tampoco nosotros, lo suficiente como para generar más trabajo, ¿no? Van a verse beneficiados porque nuestros costos van a subir y el de ellos no, el nuestro sí. O sea, esa es un poco la dicotomía
Es un poco lo extraño del análisis que no se ha hecho adecuadamente. Ahora, si el Estado tomara medidas complementarias, como lo ha hecho Argentina, como lo ha hecho Chile, el debate que en este momento también hay en Colombia, ¿ciertos?, con relación al mínimo vital, probablemente no estaríamos en esta posición, sino de manera asociada y en conjunto con el Estado tratar de solucionar este problema. Las empresas somos los que generamos la riqueza, pagamos los impuestos. Los señores del gobierno ganan su sueldo por los impuestos que pagan las MIPES o paga el sector empresarial, ¿cierto? Y también es el que genera puestos de trabajo. Entonces, el gobierno no puede ponerse de costadito y decir, bueno, acá cumplo con los trabajadores, lo cual, repito, no está mal, pero debió haber sido de alguna manera compensado con medidas de reactivación realmente económica. Ahora, recuerda que el próximo año... Sí, dime. Sí, ahora, en el Consejo Nacional de Trabajo hubo una discusión en la cual los trabajadores plantearon ir a un promedio de 1.700 soles de sueldo mínimo, que naturalmente por parte de las empresas fue cuestionado, no hubo un acuerdo, y producto de ese no acuerdo, porque claro, llevarlo de 1.025 a 1.700 hubiera sido quizás un aumento necesario por el tema del costo de vida, pero demasiado abrupto en términos, digamos, de cantidad de millones de soles. Pero al no haber ese acuerdo, es que el gobierno tuvo que tomar la decisión, dado justamente el paso del tiempo. Como te repito, Jorge, nosotros creemos y estamos convencidos que es necesario ir mejorando las remuneraciones de los trabajadores. Es más, de los casi 5,5 millones, 6 millones de trabajadores formales, tanto del Estado como del privado, solamente hay 500,000 que ganan sueldo mínimo vital. Eso quiere decir que casi 4,5 millones o casi 5 millones de trabajadores están sobre el sueldo mínimo vital. Eso quiere decir que el impacto de los empleados formales es el 10%. Y si hablamos de toda la masa toda la masa laboral, no significa pues que ni siquiera pues un 5%, 6%. O sea, realmente el impacto no es dramático en términos, digamos, de lo que significa la situación del trabajador. Lo que pasa es que las circunstancias en las que nos encontramos el sector empresarial, tú has escuchado seguramente hace unas horas a Susana Saldaña de Gamarra decir que están esperando poder llegar al 60% de lo que pudieron llegar el año pasado. O sea, la situación no está bien. No están lográndose los promedios de ventas que se desean porque estamos viviendo aún un proceso o saliendo de un proceso recesivo. Entonces, las circunstancias no son las mejores. Lo que ahora le pedimos al gobierno es que trabajemos juntos para que la desmotivación de nuevas contrataciones no se dé, y tiene que tomar medidas el gobierno de la mano de los empresarios para lograr reactivar la economía más rápido. 3.5% de crecimiento no genera la cantidad de empleo que se necesita. Ese es el tema de fondo. ¿No van a quebrar MIPES? Seguramente no se va a votar personal y no va a haber nada de eso. Estoy de acuerdo que no va a haber eso, pero lo que va a haber es que, primero, no va a haber contrataciones nuevas, por lo menos el primer trimestre del próximo año, lo cual es grave porque miles de jóvenes salen a buscar oportunidades laborales. Y por otro lado, somos menos competitivos, que es en el fondo lo que nos preocupa. Somos menos competitivos con la informalidad, porque la informalidad no maneja los costos que nosotros tenemos. Ese es el tema de fondo. Bienvenido el incremento del mínimo vital, porque eso también ayuda al sector empresarial, porque como tú dices, se mueve más dinero en el mercado. Finalmente. 700 millones de soles el próximo que van año. A ir, claro, que van a ir directamente a consumo. A consumo directo, efectivamente. Señora Hermosa, le agradezco mucho su presencia en el programa y naturalmente, como este tema va a ser un tema de mucho debate, lo invito por una nueva oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Un abrazo y feliz año.